Señoras y señores, muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Ríos. Estamos en Los Ángeles de Juan. Como todos los miércoles a esta hora, estamos en vivo por el Canal 1 con Claudia y con Caterín. Caterín, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti, Juan, a nuestros invitados de lujo, a Claudia y por supuesto, como siempre, a los tuiteros. Claudia, bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Juan, bienvenida Caterín y nuestros invitados en el día de hoy. Como ustedes saben, siempre, pero siempre tenemos un tema para desarrollar en Los Ángeles de Juan. El tema de hoy tiene que ver con el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por supuesto, hablaremos del futuro de la capital más importante que tiene Colombia, que es Bogotá, y la tarea fundamental que en este aspecto cumplirá Pro Bogotá. Los invito para que vean el siguiente video de Valentina Guatibonza como presentación del tema de hoy. Todos unidos queremos la paz. El nuevo mandato 2014-2018 del reelegido presidente Juan Manuel Santos deberá enfrentar retos importantes para el país. El primero es finiquitar con éxito los acuerdos de paz y la conclusión definitiva del conflicto con las FARC y el ELN. La reparación a las víctimas se focaliza como un objetivo primordial. La seguridad ciudadana es un reto ineludible para el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Es un clamor nacional. La salud es otro punto crítico para los colombianos. Otro gran reto del gobierno Santos será imponer la calidad en la educación en todos los niveles. Venezuela y Nicaragua son referentes indispensables en materia de relaciones internacionales. Y Bogotá, como capital del país y centro de desarrollo regional, se convierte en un punto esencial y crucial para la calidad de vida de sus habitantes en el futuro. Por ello, nació Pro Bogotá, y este será un tema a tratar con los invitados en Los Ángeles de Juan. Pero al comenzar Juan Manuel Santos su segundo mandato, una prioridad excelsa salta a la vista, tras conocer los resultados definitivos de esta elección: unir a la sociedad colombiana. Unir a los colombianos y sanar las heridas dejadas por la dureza in extremis de esta campaña electoral. Volvemos después de comerciales con el debate en vivo con Caterín y con Claudia, con el doctor Juan Manuel Charri y con Alejandro Santos en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan y abrimos el debate. Caterín, ¿usted cómo ve los próximos 4 años del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, pienso, Juan, que el presidente Santos tiene un reto monumental. Primero que todo porque fue elegido con una gran promesa y una gran ilusión, que es la promesa de la paz, y que esperamos que siga avanzando al mismo ritmo en el que venía avanzando en campaña y que no le baje a la velocidad. Pero además también tiene grandes retos con la reforma a la educación que está pendiente, la reforma a la salud, la reforma a la justicia que se la hundieron en 2012, y también hay un tema y es cómo va a responder, digamos, o más bien cómo va a incorporar el enfoque político de las distintas fuerzas que lo eligieron, porque es cierto que tiene un mandato bastante variado, sobre todo a la izquierda. Claudia, ¿usted cómo ve los próximos 4 años de Colombia con el presidente Juan Manuel Santos? Bueno, Juan, es que teniendo en cuenta que una de las banderas de la campaña reeleccionista fue el proceso de paz y la campaña de paz, entonces pues probablemente muchísimos de los votantes estarán a favor de que se continúe este proceso y de que obviamente se obtengan los resultados deseados. Vamos a ver realmente qué se puede obtener. En cuanto a otro tipo de trabajo, pues a modo personal y siendo educadora me gustaría muchísimo que se invirtiera muchísimo más en la educación, porque es que a veces es muy descompensado la inversión que se hace en la guerra o en defensa respecto a la inversión que se hace en educación. Aspiraríamos, y sé que muchas personas de los que votaron por él lo hicieron en función de que mejoren esas relaciones internacionales, teniendo en cuenta que, digamos, por el contrario o con el otro candidato se podían desestabilizar un poco, y también que se mejore un poco más la inversión extranjera. Gracias, Claudia. Caterín, vuelvo con usted, doctor, más adelante, porque voy a presentarles a los colombianos nuestros invitados de esta noche en Los Ángeles de Juan. El doctor Alejandro Santos, desde hace 14 años, es el director de la revista Semana. Es economista con una maestría en Derecho de la Comunicación. Además, es integrante fundador de Pro Bogotá. Doctor Alejandro Santos, es un honor para mí que usted esté con nosotros en Los Ángeles de Juan.
Muchas gracias, Juan, y pues para mí es un placer acompañarlos en este gran programa. Muy amable, señor. Y nuestro otro invitado especial esta noche en Los Ángeles de Juan, acá en el estudio, es el doctor Juan Manuel Charri, abogado, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Es internacionalista y es uno de los grandes líderes de opinión del país. Doctor Charri, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Para mí es un honor tenerlo otra vez acá, porque usted aporta mucho a la ilustración del debate entre los colombianos. Gracias, Juan Guillermo. Muy bien, la primera pregunta para el doctor Alejandro Santos. Doctor Santos, en el campo eminentemente nacional, en el campo colombiano, ¿usted dónde focaliza, en qué aspectos focaliza los desafíos, digamos, cruciales del presidente Juan Manuel Santos en su segundo periodo? A ver, yo creo que es claro que el presidente fue elegido por su bandera de la paz y en ese sentido claramente el mandato es la paz. Detrás de esa bandera hay gran parte de la gente que lo eligió y el gran desafío es lograr una paz frente a una opinión pública que la reclama, pero que al mismo tiempo tiene cierto escepticismo frente a una serie de condiciones. Así que yo creo que la paz va a ser, sin lugar a dudas, la gran prioridad de este gobierno que arranca. El segundo punto es el liderazgo que necesita el país para cohesionarse. Ha habido una gran polarización, el país quedó dividido electoralmente y en ese sentido el nuevo jefe de Estado tiene la responsabilidad y el deber de cohesionar ese país en torno a unas ideas. La paz creo que es una de ellas. Y en tercer lugar, yo creo que hay unos grandes temas que requieren una gran estrategia y una gran gestión y son grandes reformas que han quedado inconclusas y que este país reclama a gritos. La educación, digamos, un rezago enorme, lo hemos visto cómo afortunadamente volvió a ser un gran tema en Colombia y esperamos que ese tema lo tomen en serio. El tema de la justicia, hemos visto lo que ha pasado en torno a la justicia, los escándalos, la gran injusticia de la justicia, en fin, alrededor de la justicia, una democracia sin una justicia fuerte, digamos una democracia coja. El tema de la salud, que también está sobre la mesa y que hemos visto, pues digamos, con todos los grandes problemas del sistema de salud, de las EPS, etcétera. Y finalmente, el tema de la infraestructura tan rezagada de un país que necesita una mayor competitividad. Yo creo que en la paz, como su gran bandera, en una responsabilidad histórica de que una sociedad empiece a cohesionarse después de unas heridas que han quedado en una campaña bastante polarizada y estas cuatro grandes reformas se centran en los grandes desafíos de este nuevo gobierno. Doctor Juan Manuel Charri, la misma pregunta para usted. Juan Guillermo, yo coincido en gran parte con lo expuesto por Alejandro. En el frente político yo creo que sin duda está el tema de la paz, está la reforma política, donde está el tema de la reelección, está la reforma a la justicia que tiene una vinculación directa con la paz, porque queremos una paz con justicia transicional y sin impunidad. En el campo social está el tema de la educación, de la salud, yo diría que está el tema de la vivienda e incluiría uno, que es el tema de las víctimas. De las víctimas. De las víctimas del conflicto, que es un tema social de grandes proporciones, 6 millones de damnificados con un costo muy alto que tendrá que asumir la sociedad y en alguna medida las propias FARC. Y en el tema económico, sin duda, la infraestructura para que el país sea competitivo, el tema de la informalidad del empleo, porque hay que formalizarlo, y diría algo más, la productividad de la industria. Colombia no puede terminar siendo un país que vive de los recursos mineroenergéticos, tiene que ser un país con una industria pujante y competitiva en el exterior. Doctor Charri, ¿hasta qué punto la gobernabilidad con la cantidad de apoyos y de alianzas que tuvo el candidato Santos en sus últimas semanas antes de la elección va a garantizar la estabilidad del gobierno en los próximos 4 años? ¿Esa gobernabilidad está ya garantizada? ¿Usted la ve totalmente visualizada? Yo creo que tiene una gobernabilidad amplia
pero también tiene una oposición definida, ¿no? Ya el tema de la oposición quedó planteado y quedó respaldado con un buen número de votos en la elección presidencial. De manera que ahí tiene que tender unos puentes y saber entender el nuevo mapa político, que se invirtió por completo, si uno lo compara con la primera elección. Tiene que tender unos puentes hacia la oposición y fortalecer el respaldo político de las fuerzas de coalición. Otro invitado especial esta noche es el senador por el Centro Democrático, Alfredo Rangel, recientemente elegido. Senador, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, don Guillermo. Senador Rangel, en su opinión, ¿cuál es el reto más importante, el reto más grande que tiene el presidente Juan Manuel Santos para su segundo mandato? Pues el presidente Juan Manuel Santos se hizo elegir con la bandera de la paz. Obviamente que el principal reto será cumplir con esas expectativas en el tiempo y en el modo que quisieran los colombianos. Una paz pronta como la ha ofrecido el presidente Santos, un acuerdo de paz antes de fin de año. Ha venido incumpliendo él todos los plazos que ha señalado para firmar este acuerdo. Realmente las conversaciones sustanciales no han empezado, según la guerrilla de las FARC. Cada punto de los ya previamente acordados, pues hay una enorme cantidad de temas pendientes. Senador Rangel, el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos va a tener dos etapas: el conflicto en la parte final y el posconflicto. Usted, como avisora al presidente Juan Manuel Santos ya en el posconflicto frente a la unidad de los colombianos. Pues a ver, Juan Guillermo, el posconflicto depende de la manera como se solucione el conflicto. No hay una receta única para el posconflicto. Uno es un posconflicto con entrega de armas, con cárcel para los responsables de crímenes de guerra, sin negociación de la agenda nacional, sin entrega de territorio, sin afectar a las fuerzas militares, ni sacrificar el ejército y reducir las fuerzas militares y cambiar la doctrina militar del Estado. Eso sería un acuerdo que generaría un determinado tipo de posconflicto. Otro posconflicto totalmente sería un acuerdo donde la guerrilla no tenga ni un solo día de cárcel, donde no entregue las armas, donde se negocie con ella la agenda nacional, se le entreguen zonas del territorio nacional para su dominio. Ese es otro tipo de posconflicto. Senador, hay una pregunta que es muy importante para el futuro que se le avecina a Colombia frente a las expectativas de paz y frente al posconflicto. La oposición y la izquierda, ¿con qué banderas quedan? Los colombianos nos dividimos no entre quienes quieren la paz y quienes quieren la guerra, sino en torno a qué tipo de diálogos de paz y qué tipo de acuerdo de paz. Un diálogo de paz en medio del conflicto, del terrorismo, de la barbarie, del reclutamiento de menores, de atentados contra la infraestructura, de degollamiento de soldados y policías, o unos diálogos de paz donde la guerrilla suspenda previamente todas sus acciones hostiles y violentas contra la sociedad y el Estado. Mil gracias al senador Alfredo Rangel, bienvenido siempre. Estoy muy agradecido que nos haya acompañado acá en Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, es un enorme placer estar con ustedes. Muy buenas noches para todos. A continuación, en Los Ángeles de Juan, una mirada desde la academia con un experto de la Universidad, Sergio Arboleda, sobre el tema que nos ocupa hoy. Juan Guillermo, buenas noches. Yo quisiera hacer al respecto tres apreciaciones que me parecen son muy relevantes en este momento. La primera tiene que ver con la relación del gobierno con el legislativo. Si bien es indudable que la unidad nacional compuesta por el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Liberal y un sector muy importante del Partido Conservador es sólida y tienen amplias mayorías tanto en Senado como en Cámara, pues el hecho de tener a un polo democrático que mantiene su oposición y tener al partido emergente que es el Centro Democrático haciendo debates que seguramente van a ser muy fuertes, pues eso va a generar, digamos, una reacción que puede ser importante en la opinión pública. Luego, las relaciones con el legislativo creo que es un reto importante, no ha tenido que enfrentar esa posición tan férrea en el legislativo, la va a tener mucho más fuerte en el Senado que en la Cámara, creo que eso es un cambio importante. En segundo lugar, creo que el tema del proceso de paz y el posconflicto el gobierno tiene que irlo abordando. Este no va a ser un gobierno del posconflicto. Si se llega a firmar un acuerdo
inicial, pues después vendrá la implementación, la evaluación, etcétera. Luego no alcanzaremos a ver un ejercicio o un escenario de posconflicto como tal en estos 4 años, aunque sí tienen que irse sentando las bases. Y en tercer lugar, yo quisiera hablar de las reformas que este gobierno tiene pendientes, en particular la reforma a la justicia, que todos vimos cómo de un momento a otro se cayó sin que se pudiera caer, digamos. Por otro lado, la reforma al sistema educativo nacional o la reforma a la ley 30, si quieren llamarlo así. Y por último, el tema de tierras, creo que es uno de los retos más importantes que tiene el gobierno Santos, en los que hay pues muchísimos inconvenientes, en que por supuesto la presencia de las FARC ahí sigue enredando la pita, porque hay muchos sectores que cada vez que va a haber un proceso de reforma o de actualización, etcétera, pues alegan que las FARC están detrás de eso. Luego yo quisiera sugerir que esos 3 procesos de reforma que no se han llevado a cabo aún son muy importantes: justicia, educación y tierras. Estamos en Los Ángeles de Juan, tengo que cumplir rigurosamente con el primer corte y nosotros volvemos después de estos comerciales. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo acá en el Canal 1 en Los Ángeles de Juan. Y Claudia, una pregunta para el doctor Alejandro Santos. Sí. Un ícono de la campaña reeleccionista ha sido el proceso de paz y se ha dicho que va a ser reafirmado por los colombianos. ¿Cuál considera entonces que va a ser el medio por el cual los colombianos vamos a reafirmar ese proceso de paz? Posiblemente a través de un referendo, o cuál otra podrían ser las opciones. Yo creo que ese es el gran tema de cómo este gobierno convence al país, si pretende refrendar un eventual acuerdo con las FARC, de que es una paz justa y de que es una paz convincente. Hemos visto que en torno a este proceso de paz ha habido posiciones bastante enfrentadas. El tema de la justicia, de que si guerrilleros van a ir al Congreso o no van a ir al Congreso, si van a ser juzgados por si han cometido delitos o delitos de lesa humanidad, son temas que realmente dan mucha sensibilidad. Y en eso yo creo que la responsabilidad, así como en la mesa de negociación se están tomando decisiones de fondo y estructurales que requieren cierta confidencialidad, es entendible, siempre será insuficiente esa información. La gran responsabilidad actual es hacer una pedagogía en Colombia de qué es lo que se está negociando, y eso es lo que el país está reclamando en este momento y donde el gobierno ha fallado claramente. Entonces yo creo que ese es el gran desafío, porque ya sea a través de un referendo, que puede ser digamos una posibilidad, yo creo que el doctor Charri nos puede comentar un poquito ese tipo de posibilidades y instrumentos constitucionales para poder esa referendación. Pero yo creo que el gran desafío en esta recta final, si realmente sigue avanzando como todos esperamos, es una pedagogía para entender qué se está negociando en La Habana. Yo creo que ese punto que ha planteado usted, doctor Santos, es fundamental, porque quizá fue la queja unánime de casi todo el país frente a este primer periodo del gobierno Santos, frente al proceso de paz. La gente decía, no sé nada de lo que están hablando allá. En algunas partes se dicen unas cosas, en otras, pero oficialmente no hay nada. Yo creo que falta ahora edificar y consolidar esa pedagogía, usted llama ese proceso muy bien, una pedagogía de la comunicación. Y yo creo que es entendible que en la primera fase de cualquier negociación, y ha pasado, y es la recomendación, lo que sucedió, por ejemplo, en Irlanda del Norte, o las negociaciones en Centroamérica. La primera fase de construcción de confianza de las partes se entiende que no puede ser a través de los micrófonos, requiere cierta confidencialidad. Claro. Pero a medida que el proceso avanza y donde están discutiendo grandes temas que son muy sensibles para la opinión, porque se está negociando con un enemigo, es claramente donde la información tiene que empezar a fluir, la gente tiene que saber, ese proceso tiene que tener una legitimidad a través de la opinión pública. Y eso es lo que ha faltado, y eso es lo que el desafío en esta recta. Catherine, el doctor Charri. Bueno, doctor, como experto usted y constitucionalista que es, yo le quiero preguntar por el tema de la reelección. Ya el presidente Santos dijo que su intención es acabarla y reemplazarla más bien por periodos de o 5 o 6 años. En esa medida, ¿está de acuerdo? ¿Sería mejor 5 o 6? Y también como constitucionalista le quiero preguntar qué tan conveniente sería una asamblea constituyente para ratificar el acuerdo de paz.
Bueno, empecemos por la primera pregunta. En cuanto a la reelección, yo estoy de acuerdo en que hay que derogarla. Me parece que en su momento se introdujo sin una mirada sistémica y el tal articulito generó una distorsión constitucional. De manera que hay que acabar con la figura. Pero no soy partidario de la extensión del periodo. Me parece que es mucho más complejo. Se debe derogar y volver al régimen anterior, volver a los 4 años. ¿Solo 4 años? Sí, porque si se quiere modificar, la intención del constituyente del año 91 era equilibrar los poderes públicos y tener unos periodos asincrónicos que garantizaran equilibrios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿queremos un fiscal de 5 años? ¿Queremos un procurador de 5 años? ¿Queremos magistrados de la Corte Constitucional de 10 años? ¿Cómo queremos que los poderes se equilibren? Entonces no basta decir, la unificación, quito la reelección y coloco tantos años. Además, históricamente es un debate muy largo. En Colombia hemos tenido periodos de 6 años, de 4 años, de 2 años. Y en el siglo XX se llegó a un equilibrio con los 4 años. Y en mi opinión fue un equilibrio saludable. Entonces, volver a abrir el debate cuando ya habíamos encontrado la fórmula me parece un desgaste innecesario y una reforma mucho más profunda de la que se está planteando. Doctor Charri, sobre ese punto, los 4 años o 5 años o 6 que dice Alejandro Santos, y ya vuelvo con la respuesta de la Asamblea Constituyente. ¿Qué dice usted? ¿4 años basta? En primer lugar, estoy en total desacuerdo con la reelección. Creo que la hemos padecido 2 veces, con la primera reelección del presidente Uribe y con esta reelección del presidente Santos. La ha padecido. Y en eso el país la ha padecido y en eso nosotros hemos editorializado desde hace 5 años en contra de la reelección. La padecimos nuevamente de cómo pues, las personas que están en el poder pues, utilizarán el poder para quedarse y para hacerse reelegir. Eso se hace en todos los países en que hay reelección. Y yo creo que el país ha entendido eso. O sea, yo creo que hay casi que un consenso en este país en que eso no fue una buena idea y hay que reversarla. Ahora, si usted me pregunta a mí cuál es el término ideal, serían unos 5 años. 5 años. Pero, como dice el profesor Charri, 5 años, pues muy bien en abstracto o independientemente, pero si uno le presume 5 años, cómo es todo el andamiaje institucional, toca cambiarlo. Entonces ahí estamos hablando, se abre otro capítulo y en un país que le gusta discutir eternamente los temas, nos podemos quedar ahí eternamente y en ese sentido, si lo más fácil es suspendamos la reelección, quedémonos con los 4 años que nos ha ido bien, pues ese es el camino. Alejandro Santos, director de la revista Semana, y el internacionalista y constitucionalista, el doctor Juan Manuel Charri, acá en vivo en Los Ángeles de Juan. Volvemos después de estos mensajes. Los Ángeles de Juan. Los retos en los próximos 4 años, tanto en el campo nacional como en el internacional, en el segundo periodo de Juan Manuel Santos, una respuesta a una pregunta de Caterín que nos debe el doctor Juan Manuel Charri sobre el tema de si es conveniente o no una Asamblea Nacional Constituyente. Pues Juan Guillermo, lo primero, recordar que el gobierno Santos planteó el referéndum como la forma de darle legitimidad política a los acuerdos de paz y de hecho modificó la Constitución en ese sentido para quitarle los umbrales, de manera que ya de alguna manera está elegido el camino. En torno a la posibilidad de una constituyente siempre es posible. A mí lo que me sorprende es que ha sido mal entendida. Acá hay grandes prevenciones en torno a la constituyente. ¿Y por qué creo que hay esas prevenciones? Porque hay 2 lecturas distintas. Una es el escenario del año 91 con una constituyente que no tenía limitaciones de agenda y otra es una tercera vía de reforma constitucional que el mismo constituyente del 91 regló, que es una asamblea constituyente convocada por ley, con control constitucional de entrada, con agenda definida y con control de salida, en donde se verifica que el acto que produzca se ajuste al procedimiento. Yo creo que es viable, lo que pasa es que políticamente genera muchas distorsiones, genera muchos temores y ya se eligió una vía. Entramos ahora en la temática internacional. Usted es internacionalista y el doctor Alejandro Santos, como director de la revista más importante que hay en Colombia y en Sudamérica a nivel periodístico, conoce muy bien el tema internacional. ¿Usted dónde focaliza las prioridades de Santos en la parte internacional para el segundo periodo? En mi opinión debe tener 3. 1, la definición de límites con Nicaragua.
no solo de las áreas marinas, porque Nicaragua tiene otras ambiciones y otras reclamaciones, de manera que tiene que definir las fronteras con Nicaragua a través de tratados públicos, teniendo en cuenta el hecho de que Es decir, debe haber un tratado con Nicaragua. Sin duda, y digamos que eso tiene que terminar de resolverse. Tiene otro tema, a mi juicio, muy importante, que es la posición de Colombia frente a Venezuela. Yo creo que Venezuela va lamentablemente hacia un colapso y Colombia va a jugar un papel determinante en la posición que asuma frente a la crisis venezolana. Y un tercer tema, digamos que menos visible, pero no por ello menos importante, es la estrategia colombiana en el uso de los tratados de libre comercio que ha suscrito, porque tenemos que organizarnos para utilizar esos instrumentos. Doctor Santos, la misma pregunta, la parte internacional para el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, yo pues digamos coincide con los temas del profesor Charri, para no digamos repetirnos, yo le sumaría a esos puntos el tema del posconflicto y la reconciliación. Este es un país que ya está viviendo un posconflicto y que si se llega a un acuerdo de paz con las FARC, pues va a requerir de un apoyo de la comunidad internacional muy importante y en ese sentido se tiene un apoyo de cooperación, un apoyo del sector privado, un apoyo gubernamental y en ese sentido creo que tiene que haber una agenda de posconflicto de esa comunidad internacional. ¿Como un plan Marshall? Una especie de plan Marshall acomodado a un posconflicto y al siglo XXI. Del siglo XXI, de un país que tiene un conflicto interno, de un país que tiene digamos, una ruptura profunda entre el país moderno, urbano, relativamente institucional y un país rural alejado, donde se ha dado el conflicto históricamente, donde hay unos problemas de tierras. Y yo creo que, digamos, que ese acercamiento y esa conexión de los dos países hace parte fundamental, digamos, de la responsabilidad del presidente, del gobierno, la clase dirigente y de la comunidad internacional. Entonces yo creo que ahí hay un tema que me parece que es de esos temas que no son demasiado visibles, pero me parece que son estratégicos. El segundo punto me parece que tiene que ser una nueva agenda internacional donde los temas como la educación, como la ciencia y la tecnología se vuelven absolutamente cruciales. Entonces, cuando hablamos del aparato productivo, cuando hablamos de cómo vamos nosotros a encarar el futuro de la biodiversidad, de la Orinoquía, de cómo vamos a dar una vocación productiva a la tierra, de las nuevas generaciones de estudiantes, pues yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender a nivel de investigación, digamos, investigación en las universidades, investigación en las empresas, y hay muchos países que nos pueden acompañar en ese proceso. Y yo creo que la nueva agenda de este gobierno y de los que vengan tiene que empezar a preocuparse muchísimo de esos temas. Así que, adicionalmente a los temas como Nicaragua, que son absolutamente cruciales, pondría el tema de posconflicto y reconciliación y esta nueva agenda de modernidad. Educación y tecnología. Una pregunta para el doctor Charri y para el doctor Alejandro Santos. Terminado el conflicto y entramos en el posconflicto, ¿con qué banderas queda la oposición de Uribe y con qué banderas queda la izquierda, doctor Santos? Pues yo creo que aquí lo que está pasando, y esa pregunta es muy interesante porque se está reconfigurando el mapa político en Colombia a grandes velocidades. La elección que acaba de pasar es una elección que está poniendo pues, en blanco y negro ese nuevo mapa, donde estamos viendo que se está emergiendo o se está consolidando un sector de la derecha, ¿no? Donde hay, digamos, ingredientes de extrema derecha, ingredientes conservadores, etcétera, y digamos un abanico importante que sacó 7 millones de votos y que es un espectro bastante diverso, y por otro lado, un espectro que ganó las elecciones en torno a la paz y donde también hay, digamos que, un de centro hacia la izquierda. Y yo creo que ese nuevo mapa es donde está empezando un poquito a girar el debate político hoy en día en Colombia. Entonces, ¿y lo va a mantener en los próximos 4 años? Está por verse. Entonces está por verse cómo, y yo creo que el liderazgo político del nuevo presidente, el presidente Santos, es fundamental, de cómo va a tratar a la izquierda y de cómo va a tratar en ese sentido a la gente que no votó por él, sino votó por el doctor Zuluaga. Vámonos a un nuevo corte y volvemos con la respuesta de este tema con el doctor Juan Manuel Charri. Los Ángeles de Juan.
Volvemos en vivo acá en el Canal 1 con Los Ángeles de Juan, doctor Juan Manuel Charri. Juan Guillermo, yo creo que superado el conflicto, realmente el debate va a quedar en el rol del Estado frente a la economía. Si queremos un Estado intervencionista, un Estado de bienestar, o si queremos un Estado de libre competencia, de mercado, que es el debate que se está dando en todas partes del mundo. Yo creo que allá terminaremos, en Estado social versus Estado, llamémoslo, de economía de competencia, de mercado. Hablemos ahora de Bogotá. Bogotá ha vivido en las últimas 3 administraciones una serie de vaivenes que, al decir de los expertos, han afectado seriamente el desarrollo y la calidad de vida de los bogotanos. Ha nacido Pro Bogotá. Doctor Alejandro Santos, usted es uno de los gestores de Pro Bogotá. ¿Qué es y para qué es Pro Bogotá? Sí, Juan Guillermo, Pro Bogotá aspira a ser una entidad de alta jerarquía, independiente, promovida por el sector privado colombiano, que sea una voz confiable, una voz creíble y una voz que tenga mucha influencia y que va a hablar a través de estudios, que va a tener una visión estratégica de la ciudad en el mediano y largo plazo y que va a ser un espacio de diálogo entre los distintos sectores y protagonistas que tienen que ver con la región capital y que hoy en día no se hablan por miles de razones. El alcalde, el gobierno nacional, el sector privado, los alcaldes de los municipios circundantes. Entonces, que uno creería que están permanentemente en diálogo y no lo están. Entonces, Pro Bogotá quiere estimular ese diálogo, plantear los temas estratégicos a través de grandes estudios de lo que se debe o no se debe hacer y en ese sentido contribuir con estos estudios, con su independencia, con su capacidad técnica y con abrir este espacio de discusión en una visión pues, colectiva de ciudad y que ayude a tomar unas mejores decisiones que la ciudad realmente lo está reclamando a gritos. Caterina, el doctor Charri sobre Bogotá. No, pues bueno, ¿cómo cree usted, o mejor dicho, qué tan pertinente es una iniciativa de estas en términos jurídicos para darle también para darle estabilidad sobre ciertas decisiones que al vaivén de los últimos alcaldes parecieran desestabilizar también a Bogotá en lo jurídico? A ver, a mí me parece una idea fabulosa y creo que necesaria para Bogotá. Bogotá ha sido históricamente tierra de desplazados y ha sido tierra de promesa. Digamos, acá viene la gente buscando expectativas económicas, buscando educación y muchos lo logran. Y ha sido también presa de propuestas políticas de coyuntura, de improvisaciones. De manera que tener una voz autorizada, que tenga legitimidad, que tenga respaldo técnico, que mire una Bogotá que se tiene que insertar en el mundo y que a su vez debe ser un interlocutor válido de las regiones y de la provincia colombiana, me parece bienvenido. Claudia, una pregunta muy breve para el doctor Santos. Doctor Alejandro, ¿por quiénes estará conformado este equipo para garantizar la viabilidad y la pertinencia de estos análisis? Sí, esta gran iniciativa está respaldada por diferentes empresas. Inicialmente pues hay más de 50, creo que son como 60 o 60 empresas y se siguen sumando. Y precisamente lo que se pretendía desde el comienzo es que tuviera una gran jerarquía. Es decir, una jerarquía que tuviera esa voz y que esa voz se oyera y que esa voz, realmente lo que pretendemos es que esa voz se oiga y cuando uno pretende tener una capacidad técnica de investigación requiere mucho dinero. Entonces, en ese sentido, requiere gran financiación, esa independencia requiere recursos y afortunadamente, dada la coyuntura que está viviendo la ciudad, hay muchas personas dispuestas a apoyar esta iniciativa y yo creo que va a contribuir muchísimo al entendimiento, al diálogo y a una visión estratégica de ciudad. Claudia, mil gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Caterina, mil gracias. Doctor Charri, infinitas gracias. Gracias. Doctor Alejandro Santos, mil gracias por estar acá en Los Ángeles de Juan. Espero tenerlo otra vez, lo mismo que al doctor Charri. Amables televidentes, hemos llegado al final de nuestra emisión por el día de hoy. Nos vemos en 8 días en una nueva emisión de Los Ángeles de Juan. Les habló Juan Guillermo Ríos. Muy buenas noches. Los Ángeles de Juan.